Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el infierno y la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos entender la misericordia de Dios si existe el infierno? Bueno, el infierno es un estado donde van a parar, o donde fueron a parar, el ángel que le dijo no a Dios. Y con él todos los demás ángeles que dijeron lo mismo. En virtud de esa elección le dijeron no a Dios. ¿Cuál elección? Decirle no a Dios. No te queremos tener como Dios. Entonces, el infierno fue creado para los demonios. El infierno no fue creado para el ser humano. No. Entonces, el infierno está solo y solamente está lleno de demonios y de ningún ser humano que ha sido condenado. Pues eso sí no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que la misericordia de Dios es infinita y siempre quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Ese es el querer del Señor, que todos seamos santos, así como el Padre de los cielos es santo. El Señor no quiere absolutamente nada negativo para sus hijos, absolutamente nada. El Señor nos dio libertad, nos dio dones, virtudes, capacidades, inteligencia para obrar siempre el bien. Pero como estamos fracturados por la realidad del pecado, tenemos una naturaleza caída que ejerce la concupiscencia, es decir, siempre esa inclinación a perderse, a equivocarse, esa inclinación a obrar el mal. Pero tenga usted en cuenta entonces que el infierno no está hecho para el ser humano. El Señor está a la puerta y toca y espera que le abran. Y cuando le abran, Él entra a la casa y va a cenar con nosotros. El Señor ama a su criatura, el hombre y la mujer, creado a su imagen y semejanza, con capacidad de amar, con capacidad de crear, con capacidad de organizarse, con capacidad de muchas cosas. Imagen, a su imagen los creó. Nosotros somos criaturas e hijos amados del Señor por el bautismo. Por lo tanto, en el bautismo adquirimos todas las realidades del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo nos incorporan a la iglesia, nos dan una fe, una gracia santificante. Pertenecemos a la familia de la Iglesia Católica, estamos listos y preparados para seguir al Señor. Pero resulta que en el transcurso de nuestra vida nosotros vamos eligiendo y eligiendo mal. Y muchas veces empezamos a apartarnos de la luz y al apartarnos de la luz, entonces quedamos en oscuridad. Jesucristo dice que Él es la luz del mundo. Y también nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros somos luz del mundo mientras estemos junto a la luz. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y el Señor llama a seguirlo, ven y sígueme. Y cuando llamó a los discípulos y cuando llamó a otros, ven y sígueme. Es decir, que el Señor va caminando y Él es la luz. Y uno tiene que seguirlo para tener esa luz. Y cuando uno tiene esa luz, entonces uno es luz del mundo. Pues muy bien. Esa luz va caminando, pero si uno se queda quieto, la luz va avanzando. Y entonces, entre más avanza esa luz se va alejando de nosotros y nosotros vamos a quedar en oscuridad. Cuando uno queda en oscuridad es cuando empieza a elegir mal porque no ve. El que no ve bien, ¿qué hace? Pues se asusta. Y es una realidad del maligno, porque Dios no asusta. El verdadero amor expulsa el miedo. Entonces esa luz de Cristo se va alejando de nosotros porque nosotros decidimos estacionarnos. Al estacionarnos ya no vemos con claridad porque la luz se alejó demasiado. Y al no tener la luz, entonces hemos perdido esa luz nuestra y ya tampoco tenemos esa sal porque se ha desvirtuado. Ni luz ni sal. Al no tener esa sal para sazonar el mundo y al no tener esa luz para alumbrar donde nosotros estamos, entonces estamos verdaderamente perdidos. No vemos. Entonces al no ver uno se equivoca al caminar, al no ver uno se equivoca al elegir, al no ver uno siente miedo, al no ver hay inseguridad, al no ver se experimentan muchas realidades horrorosas, porque el no ver implica ¿qué?
no entender, no saber, no conocer. Y entonces es cuando el ser humano empieza a obrar decididamente mal, porque decidió apartarse de la luz. Y entonces busca realidades que lo compensen. Entonces empezamos a mirar una serie de cosas que hay en el mundo. Piense usted, querido amigo, ese montón de gente que hay en la cárcel. ¿Qué hay en las cárceles? Hombres y mujeres. Esos hombres y mujeres que están en la cárcel también fueron niños y tuvieron sus muñecas, sus carritos, sus juguetes, corrían, saltaban, les gustaban los helados, los dulces, pasaron algunas navidades contentos, iban a la escuela. Esos niños y esas niñas eran inocentes, tal vez como es su hijo o como lo fue usted y como lo fui yo. Pero ahorita están en la cárcel. ¿Qué hicieron para estar en la cárcel? ¿Qué camino tomaron? Pues el camino equivocado. Decidieron no seguir a la luz. No le abren la puerta al Señor que está llamando para cenar con nosotros. Entonces, ¿cómo se obra? Esas personas actúan, o podemos todos actuar como hicieron esos ángeles que cayeron, ¿no? Lucifer y sus huestes demoníacas, sus seguidores. Entonces empezamos nosotros a escoger el infierno. Usted puede preguntarse, ¿qué es lo que hay en el corazón de una persona para que se robe los dineros públicos destinados a obras administrativas, a obras que edifiquen y que levanten a una población, y que se roben millones y millones de dólares y no den razón de él, mientras están ejerciendo su puesto y su cargo en el gobierno? ¿Qué pasó con esos dineros? ¿Qué pasó con esas promesas? ¿Eso no es maldad? Las personas que viven y trabajan y se ganan la vida engañando a otros con la brujería, con los hechizos, con el vudú, con la macumba, esas personas están eligiendo mal. Esos esposos que golpean a sus mujeres, que las insultan, que las engañan, que las maltratan, que las vejan, año tras año, y jamás se arrepienten. Esos delincuentes que matan gente, esos sicarios que no les duele absolutamente nada y que se venden por $1000 para matar a cuanta persona se les atraviese. ¿Eso no es maldad? ¿Eso no es maldad? Un montón de mujeres que abortan a sus hijos, mujeres que se levantan las blusas y muestran todas sus miserias humanas, ¿no?, frente al clero. Mujeres que ensucian las catedrales, las iglesias con estiércol. Mujeres que tienen una boca blasfema, ¿no?, y que son groseras, agresivas, y que están metidas en un feminismo imbécil, ridículo y loco. ¿Eso no es maldad? No es maldad que se esté amparando y se esté cobijando la ideología de género, que es una aberración que va en contra de todo lo que dice la ciencia. ¿Usted cree que eso no es maldad? Todo lo que pasa por televisión, ¿qué es lo que pasa por televisión? Violencia, sexo y terror. Eso es lo que se pasa por televisión, de una manera más o menos velada o explícita. Eso no es maldad. Ponga cualquier programa de televisión, mire cualquier película, ¿qué le ofrecen? O le ofrecen sexo, violencia o terror. Ya hasta las caricaturas de los niños traen eso. ¿Usted no se ha dado cuenta entonces que es el mismo hombre que se encarga de elegir el infierno, así como lo eligió Satanás? La misericordia de Dios está dada y abierta para todo ser humano que no quiere, que no se aparte de la luz y que le dice sí al Señor. Sí te quiero seguir, sí estoy contigo, sí me arrepiento de mis pecados, sí te reconozco como mi Dios, sí eres la luz del mundo y yo te sigo porque yo también soy luz, porque tú me iluminas a mí. Pero todos aquellos que no siguen al Maestro
que no siguen a Cristo Jesús, sino que siguen sus propias convicciones, ¿no? Reacias, negativas, ¿no? Malsanas, negras y oscuras, esas personas decididamente han escogido el camino que escogió el mismo Satanás. Dios no manda al infierno a nadie, uno mismo lo elige, porque el amor de Dios es infinito, es lento a la cólera, rico en piedad y leal, Él siempre es fiel, Él cumple su palabra, Él derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. Una vez limpios, purificados, nosotros empezamos a seguirlo a Él, pero en ese caminar podemos caer y nos podemos apartar, y sin embargo Él está allí para decirme: levántate, te perdono, levántate, camina. Y hay personas que decididamente dicen no, no, y por eso tanto mal en el mundo. Piense por qué hay tanto mal en el mundo. Por personas que se equivocaron. Es simplemente un errorcillo. Ay, perdónelo, se equivocó. No. Hay mucha diferencia entre un errorcillo y una equivocación. Y no se le quiere decir que eso es pecado. Una cosa es equivocarse, una cosa es cometer un error y otra cosa es cometer un pecado. Es muy distinto. Pero hoy quieren silenciar esa palabra, pecado, no, porque suena muy duro. Es un error. Ay, perdónenlo. Todo el mundo comete errores. O no, o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y empezamos a volver el lenguaje una estupidez, ¿no? Como hace el maligno, manejar el lenguaje. Usted, querido amigo, si usted es verdaderamente creyente, usted cree en el dogma del infierno, en el dogma del purgatorio y en el dogma del cielo. Y tenemos una iglesia que es una iglesia triunfante, una iglesia itinerante y una iglesia purgante. Pero hay personas que deciden salirse de la iglesia y entonces van a parar a ese estado. Preguntan, ¿es un lugar? Pues vamos a mirar un poco lo que es la parte de la física. Nosotros estamos en un lugar, en una dimensión espacio-temporal. Hay espacio y hay tiempo. Una vez salido del espíritu, ¿no? Del cuerpo, perdón, y estando dentro de una realidad espiritual, esas concepciones espaciotemporales cambian. Son realidades distintas, aunque vamos a tener un cuerpo, pero es un cuerpo distinto a este físico material, a esto que llama carne. Entonces vamos a mirar y a decirle que es un estado. Pero igualmente en ese estado se sufre el infierno. En ese estado de purgatorio se purga y se pena. Y en ese estado de cielo se triunfa y se es feliz. Y uno es libre de escoger cada uno de esos estados. El Señor simplemente está allí para que nos diga, sí. El Señor está ahí con los brazos abiertos. Esa es la misericordia del Señor. ¿Para qué le echan la culpa al Señor de lo que uno ha elegido? Usted se metió en un pecado y tal vez yo también me metí en un pecado. ¿Y por qué nos metimos por ahí? ¿Porque el Señor lo quiso? No, porque uno lo eligió. Y el Señor espera que uno salga de allí para seguir con Él. Pero hay personas que decididamente no han querido salir de allí. Ya han elegido el mal. Por eso matan, roban, mienten, hacen brujería durante años y años y años. Y la misericordia de Dios es, aquí estoy, vamos, cambia de vida, cambia de actitud, mira que estoy aquí, mira que estoy a la puerta y llamo, ábreme para cenar contigo. Y hay personas que dicen, no. Eligieron su condenación, su vida eterna en condenación. El infierno existe y la misericordia de Dios también. Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el Padre Raúl. Son videos, un programa que trata de ilustrarlo a usted sobre la actualidad de la iglesia. Hoy nos encontramos en un mundo bastante convulso y lleno de novedades que obviamente la Iglesia Católica es
partícipe de esas novedades. Quisiera compartir con ustedes en este diálogo, compartir la experiencia de todas aquellas cosas que se están ventilando en cuanto al ecumenismo. Se ha escuchado esa frase, esa palabra, esa experiencia del ecumenismo, pero después del Concilio Vaticano II, que terminó en el año 1965, tal vez muchos de nosotros estábamos muy pequeños o seguramente no habíamos nacido. Lo que sí es bien claro que el Concilio Vaticano II fue un cambio, una experiencia donde la Iglesia empezó a variar vertiginosamente en muchos aspectos. Aspectos que hoy en día, por tal vez una mala interpretación del concilio o unas tergiversaciones al mismo, pues se han venido diluyendo las realidades del espíritu que tenía el Concilio Vaticano II cuando fue vivido, cuando fue realizado y cuando se recogieron todas las actas y todos los documentos que conforman el Concilio Vaticano II como documento, como libro. Dentro del Concilio Vaticano II se trataron dos aspectos bastante interesantes porque la Iglesia está abierta a todo el mundo. Entonces se habló del ecumenismo, que en un latín es la Unitatis Reintegratio, y por otra parte se habló de la Nostra Aetate. Pues la Unitatis Reintegratio es el ecumenismo como tal. Es decir, es un movimiento dentro del Concilio Vaticano II que trataba y trata de buscar el diálogo con aquellos cristianos que se han separado de la Iglesia Católica. Entonces, el ecumenismo busca acercarlos, entrar en diálogo, limar asperezas, quitar prejuicios para que vuelvan a la casa del Padre, a la Iglesia Católica, porque fueron ellos los que se fueron. Entonces, ese diálogo, esa cercanía, esa apertura es para que aquellos católicos, aquellos cristianos, perdón, que se alejaron de la Iglesia, vuelvan a la casa del Padre, vuelvan a la Iglesia Católica. Bien. Por otra parte, existe el documento de la Nostra Aetate, que busca es el diálogo con otras religiones, con los judíos, con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas. Entonces, ese diálogo es para que a través de el mayor conocimiento, una mayor cercanía, ellos puedan llegar a conocer qué es lo que la Iglesia Católica ofrece como verdad. Entonces, teniendo en cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pues bien, al pasar los años, entonces, el ecumenismo se nos ha venido tergiversando y se nos ha venido enredando. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era, como estoy diciendo, ¿no? Busca un acercamiento, limar asperezas, quitar prejuicios y tratar de que aquellas personas que salieron de la Iglesia Católica vuelvan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que existe un diálogo, sí, con ellos, pero parece ser que el católico como que no tiene que decir nada concerniente ya a la propia realidad y al propio dogma o doctrina de la Iglesia Católica. Voy a decir un ejemplo sencillo. Vamos a hacer una oración ecuménica. Perfecto, vamos a una oración ecuménica, todos los cristianos participamos, ¿no? Entonces elevamos nuestra plegaria a nuestro Señor, ¿no? Tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, y todo eso es maravilloso porque todas esas cosas nos unen, y es estupendo cuando nos reunimos a orar a nuestro Señor. Ahí es la realidad ecuménica, ¿no? Muy amplia, pero ¿qué es lo que sucede? Que como la Iglesia lo que busca es que estas personas, estos grupos, estos cristianos no católicos vuelvan otra vez al redil, vuelvan otra vez
a la familia de la Iglesia Católica, entonces parece ser que eso como que no les gusta a estos grupos cristianos no católicos, porque si vamos a hacer la oración con la Biblia, con fe, con la palabra del Señor, reunidos en un mismo espíritu, cuando al católico, el católico desea manifestar, ¿no?, su fe, entonces vamos a terminar con la invocación a la Santísima Virgen, no, ahí como que se para esa cuestión. O vamos a pedirle la intercesión al santo tal, ya que es el patrono de esto y esto, entonces eso también lo detiene. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ese ecumenismo no es un ecumenismo como tal, sino simplemente parece ser que es que la Iglesia Católica tenga que doblar una serie de posiciones doctrinales, de fundamentación doctrinal, para no pelear, para no discutir, para ser tolerante, y por ahí no es el ecumenismo, y eso es lo que se está ventilando ahora con un ecumenismo muy moderno, distinto a lo que quería el Concilio Vaticano II cuando se firmaron estas actas de la Unitatis Reintegratio. Bien, ahora, hablando de la Nostra Aetate, pues parece ser que la cosa va por el mismo lado, ¿no? El católico como que tiene que doblar el brazo, como que tiene que inclinarse y a aceptar una serie de planteamientos de fe, de creencias de estos grupos no cristianos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo algo bien interesante, y es bueno que el católico de a pie, el católico sencillo, el católico que tiene una fe de pronto no muy bien formada, entonces se dé cuenta de lo que está pasando. Parece ser que en un buen recipiente metieron la Unitatis Reintegratio y metieron la Nostra Aetate, es decir, metieron el ecumenismo y metieron las otras religiones, el diálogo con otras religiones, lo metieron en la licuadora, le echaron un poquitico de hielo y prendieron a máxima velocidad, y eso se volvió un licuado maravilloso, porque hoy el ecumenismo es ¿qué? Una mezcla de todo, y eso no es el ecumenismo. El ecumenismo es una cosa bien distinta a eso que están haciendo hoy, y cuando el católico entonces quiere presentar las bases de su creencia en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la Virgen María, en los santos, en los sacramentos, en el purgatorio, en el infierno, y todas las verdades de fe, ¿no?, que están consignadas en la Sagrada Escritura y la tradición, parece ser que eso no lo quieren tomar en cuenta. Lo importante entonces en el ecumenismo actual, que no es ecumenismo, es que lo importante es que todos nos queramos, que lo importante es creer en el amor, lo importante es que todos nos toleremos y que no impongamos nada así como de dogma o de doctrina. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder. Pues prácticamente están quitando las bases doctrinales de la Iglesia Católica, porque todo se volvió un licuado maravilloso y estupendo. Y con hielo, pues aún mejor. Entonces, creo que usted, querido católico, tiene que estar despierto frente a esa realidad para que no se deje envolver. Me gustaría que usted se acercara a los documentos del Concilio Vaticano II y leyera bien ese documento de lo que es el ecumenismo, y leyera bien el otro documento que es el diálogo interreligioso. Nostra Aetate, diálogo interreligioso, ¿no?, ecumenismo, Unitatis Reintegratio. Su nombre lo dice, la unidad, el reintegrarse para estar unidos. Pero parece ser que si uno como católico empieza a expresar la doctrina y las verdades de fe dejadas por nuestro Jesucristo en la Sagrada Escritura y en la tradición, eso no tiene buen recibo hoy. Entonces uno queda como un intolerante, queda como un antipático, queda como un falto de misericordia, y entonces ahí es donde está el problema. Querido amigo, espero que estas sencillas consideraciones en este corto diálogo le hayan servido y aportado para su vida de fe. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.
oportunidad.